Comenzar entonces, mis queridos niños. Cambiamos de mes, martes 1 de septiembre del 2020. Pasamos a agosto. Profe, creo que el mes de los materiales son agosto y septiembre porque siempre piden materiales esos meses. Ya, identificar el corazón y vasos sanguíneos como estructura a través de las cuales circula la sangre por el organismo. ¿A qué aparato nos vamos a hacer referencia? ¿Qué sistema vamos a hacer referencia? El sistema... Sistema circulatorio. Muy bien, Taira, el sistema circulatorio. ¿Y qué importancia nos podrá traer todo lo que vamos a aprender en esta unidad? ¿Qué creen ustedes? Porque acabamos de ver el sistema respiratorio y algunas de sus enfermedades, ¿cierto? Con el experimento que ustedes tuvieron que ver. Ahora, ¿qué importancia tendrá el sistema circulatorio? hace pasar, hace pasar sangre por nuestras venas. Ya, muy bien. ¿Qué más se imaginan ustedes? ¿Qué compone el sistema circulatorio? Transporte de nutrientes. De nuevo, hija, que se te cortó justo. ¿Cómo? Transporte el oxígeno y los nutrientes. Ya. ¿Qué más? La coagulación de la sangre. Ujú, bien. Son muchos factores que influyen, ¿cierto? Tanto en el sistema circulatorio que nosotros vamos a trabajar, como lo que veíamos en el sistema respiratorio, ¿cierto? Son diferentes sistemas, pero que cada uno cumple funciones fundamentales en nuestro cuerpo, ¿cierto? Vamos a copiar nuestro objetivo para dar inicio. ¿Escribieron el objetivo? No, ¿Ya? sí. Los demás escribieron su objetivo.
Ya, tenemos el aparato circulatorio entonces, que es lo que vamos a trabajar hoy, que se encarga del transporte de sustancias por todo el organismo, formado por el sistema cardiovascular, que es por donde va a circular la sangre, y el sistema linfático, por el que circula la linfa. ¿Ya? ¿Cuál es la anatomía del sistema cardiovascular? Acá lo tenemos. El corazón, ¿cierto? Su morfología y estructura, su histología, su fisiología, regulación. Y tenemos los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que era lo que nos comentaba el José. Las arterias, capilares, las venas, ¿cierto? Y todo lo que podemos observar. Si yo observo la estructura, ¿cierto? Del sistema cardiovascular, puedo ver, ¿verdad? Que compromete por todas las partes, ¿cierto? Que tiene mi cuerpo, ¿cierto? Donde cada una, ¿verdad? Cumple una función fundamental. La circulación sanguínea, ¿cierto? Hay una cerrada donde la sangre no sale de los vasos, tenemos la doble, donde la sangre pasa 2 veces por el corazón. Hay 2 circuitos, completa, ¿cierto? Que ahí lo muestra en el dibujo, ¿verdad? Donde la sangre oxigenada y la desoxigenada, perdón, no se mezclan. La parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada y la izquierda bombea sola sangre oxigenada. Quiere decir que hace el proceso, ¿cierto?, de limpiar la sangre para que vuelva a ingresar. No sé si ustedes algunas veces han escuchado cuando dicen que han perdido sangre, cuando las enfermedades provocan y hacen, ¿cierto?, que pidan donaciones de sangre. Y eso a la vez, ¿cierto?, ayuda, ¿verdad?, a el sistema inmune de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar la definición del aparato circulatorio, que es el encargado entonces de transportar de sustancias por todo nuestro organismo. Quiere decir que pasa por diferentes, ¿verdad? Por los diferentes aparatos, ya que pasa por todo nuestro organismo. ¿Ya? Aparato circulatorio. Buenos días, Daniel, su audio. Dale.
¿Cómo van? ¿Cómo van? Me falta lo último. Ya. Profesora, Dígame. yo entré tarde. Estamos trabajando el sistema circulatorio y ahora estamos viendo la definición, Daniel, es lo único que hemos trabajado. Ya, ¿cómo van? ¿Qué pasa, José? Ya terminé, profesora. Bien. Los que ya han ido terminando van a sacar su Ya. guía número 1 para comenzar a trabajar. Profe, Dígame. posiblemente tenga la cámara apagada porque voy a estar revisando la guía en Classroom que está ahí en el celular que estoy utilizando. Bueno. ¿Ya cómo van los demás?
No, profe. Ya. Vamos a sacar la guía número 1 para trabajar de manera conjunta, ¿ya? Ya. Vamos a leer el texto para poder responder. Dice, funciones del sistema circulatorio. Lee el siguiente texto y responde. El sistema circulatorio tiene como función principal transportar por todo el organismo la sangre. O sea, ya tenemos acá una función, ¿cierto? Que es transportar, ¿cierto? Todo el organismo la sangre, lo vamos a destacar, que lleva sustancias como el oxígeno y los nutrientes que las células necesitan para cumplir sus funciones y también los desechos celulares que deben ser eliminados, como el dióxido de carbono. Y ahí hacemos mención, ¿cierto?, a lo que decía José y la Taira. Este sistema está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿ya? El corazón es un órgano musculoso que se contrae y se relaja permanentemente, y de esa manera impulsa la sangre por todo el cuerpo. Posee 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Los vasos sanguíneos, las arterias, las venas y capilares que estábamos viendo ahora. Son los tubos por donde circula la sangre que sale del corazón por las arterias y vuelve desde los órganos por las venas. Entre las arterias y las venas se ramifican los capilares donde se realizan los intercambios con las células. La sangre está compuesta por un líquido amarillento denominado plasma. Ahí también podemos destacar otra información, ¿cierto?, de cómo es la sangre, que está compuesta por un líquido amarillento denominado plasma, en el que se encuentran disueltas sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes por elementos celulares. Y aquí entran los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde las células. Los glóbulos blancos participan en la defensa de nuestro cuerpo ante agentes extraños. Ya ahí el que hace la defensa, ¿cierto?, para los anticuerpos y todas estas cosas que se pueden producir. Las plaquetas son parte del proceso de coagulación de la sangre. Es decir, se ocupan de formar una especie de tapón que aparece cuando nos lastimamos y tenemos una herida. Dice, la circulación sanguínea consta de 2 circuitos por los cuales la sangre recorre nuestro cuerpo. El circuito menor o pulmonar transporta la sangre entre el corazón y los pulmones y allí incorpora, ¿cierto?, el oxígeno y libera el dióxido de carbono. El circuito mayor o general transporta la sangre por todo el cuerpo. En ese recorrido lleva y trae gases, nutrientes, sustancias de desecho y otras que son producidas por determinadas células, pero deben actuar en sitios distantes del organismo. De este modo, ¿cierto?, las células reciben todo lo necesario para cumplir sus funciones y eliminan lo que no necesitan. ¿Ya? Luego de haber leído esta información, respondamos. ¿Cuáles son las principales características de la sangre? ¿Cuáles eran las principales características de la sangre? Que tiene como función principal transportar todo el organismo de la sangre. ¿Ya? Voy a eliminar acá para poder escribir. Entonces se puede transportar por todo el organismo. ¿Ya? ¿Qué más quiere compartir según lo que nosotros leímos? Yo, profe. Dígame. En la sangre se encuentra un líquido amarillento llamado plasma y en él se encuentran oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes. ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? Ahí está un poco más
porque nos pide sus principales características. Bien, entonces tenemos que la sangre, ¿cierto?, está compuesta por un líquido amarillento, como decía la Taira, denominado plasma, en el que se encuentran las sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono y sus nutrientes, y por elementos celulares, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahí tenemos las principales características, ¿cierto?, de la sangre. Lo espero para que... No voy a sacar eso porque se me... Ya. Yo lo espero para que puedan anotar la respuesta. Matías, ¿tienes la guía? Tienes que poner el desarrollo de la guía, hijo. Lo espero. ¿Cómo van hasta ahí? Ya, ¿cuál es la diferencia entre la circulación mayor y la menor? El circuito menor o pulmonar transporta la sangre entre el corazón y los pulmones. ¿Ya? Y el circuito mayor o general transporta la sangre por todo el cuerpo. Excelente. Entonces el menor transporta entre el corazón y los pulmones, ¿cierto? Y ahí hace la incorporación en el oxígeno y libera el dióxido de carbono. Mientras tanto, que el circuito mayor, como dice el José, transporta la sangre por todo el cuerpo. Ahí tenemos las dos diferencias, ¿cierto? En el momento de la circulación mayor y menor. Bien. Y tenemos también la número 2. Bien.
¿Cómo van los demás? La Ariana, la Taira, el Bien, profe. Alonso, el Daniel, el Franco, la Sofía. ¿Cómo van? Ya, veamos. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? Los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde la célula. Los ¿Ya? glóbulos participan en la defensa de nuestro cuerpo ante agentes extraños. ¿Como quiénes? Bien. Los glóbulos se encargan de transportar entonces el oxígeno, ¿cierto? Y el dióxido de carbono hacia y desde las células, como nos comentaba. Y los glóbulos blancos participan en la defensa, nuestros anticuerpos, ¿cierto? Que son ante agentes extraños cuando vienen las enfermedades y estas cosas, como las bacterias, ¿ya? Son dos puntos importantes también en las características del sistema circulatorio que estamos viendo. Si ustedes se fijan, hasta acá donde vamos en la tercera pregunta, ¿cierto? Tiene muchas características, o sea, el sistema circulatorio abarca todo nuestro cuerpo. En la distribución pasa en la parte pulmonar, ¿cierto? El oxígeno que hace el proceso, ¿sí? Entonces es algo más grande, ¿cierto? El circulatorio, ante cuando nos fijamos, ¿cierto? En el respiratorio que tenía que ver con una parte no menos importante, pero acá nos habla todo, ¿cierto? Acerca de manera de todo el cuerpo, donde produce nuestras defensas, de donde hace que llegue nuestro oxígeno. También tenemos, ¿cierto? Eh, Acá arriba que nos decía, ¿cierto? De nuestros nutrientes, o sea, todo lo que puede abarcar el sistema circulatorio. Oye, ¿qué tipo de célula sanguínea participa en la coagulación de la sangre? El tipo de células sanguíneas que participan son las plaquetas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Profesor, ¿me pueden subir un poco? Voy al tiro. Bien. ¿Cierto? Como dice la Taira, son las plaquetas, son parte del proceso de coagulación de la sangre. Es decir, se ocupan de formar una especie de tapón que aparece cuando nos lastimamos y tenemos una herida. ¿Quién me puede dar un ejemplo de aquello? Esperen un segundito, voy a sacar. Si no, Yo nos lo van vi a como interrumpir. Al tiro, dame un minuto, dame un minuto.
Ya, José, ¿qué me puede entonces dar un ejemplo de las plaquetas? Es como un tipo de red que encierra los glóbulos rojos Ya, y hace la coagulación de la sangre bien. claro, y acá cuando nos dice y nos menciona cuando nos hacemos una herida, ¿cierto? Sí, ¿Qué son pasa? Que las nosotros que cuando la conocemos así como una costrita, ¿cierto? Ahí formamos una plaqueta, sí, ¿cierto? Cuando nos caemos, hacemos daño en las rodillas, ¿cierto? Y todas esas cosas, y formamos plaquetas, ¿cierto? ¿Cómo van los demás? ¿Bien? ¿Bien, Matías? ¿Puedo bajar? sí. ¿Los demás? Sí. Ya, entonces, ¿qué tipo de célula sanguínea participa en la coagulación de la sangre? Tenemos las plaquetas, ¿cierto? Que son el proceso de coagulación de la sangre, es decir, se ocupa de formar una especie de tapón que aparece cuando nos lastimamos y tenemos una herida, ¿ya? Ante esto, luego, en la parte número 2, donde dice rotura las estructuras u órganos del sistema circulatorio, ¿cierto? Acá a lo que hace mención y ustedes se pueden basar es en la página, lo tenía anotado, espera, 84 y 85 del texto del estudiante. Si me voy a la página 84, ya podemos ver, ¿cierto?, la rotulación de un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos pide que hagamos, cierto? ¿Qué órgano representa hoy? Por ejemplo, ¿qué parte pueden identificar? No era ese. ¿Qué parte podríamos identificar ¿Qué página acá? era? 84, hijo. El corazón. El corazón, ¿cierto? El corazón. Vamos a poner. Bien. Tenemos el corazón. ¿Qué otra parte podríamos identificar? Las venas. Ya. Bueno, en el corazón el libro nos entrega diferentes características, ¿cierto? Y por otra parte, acá, ¿qué podríamos identificar? ¿Qué traspasa por acá? Ahí. ¿Qué vendrían siendo? Los riñones,
No. Vasos sanguíneos. ¿Cómo lo toma? A las arterias. Acá hace mención a lo que decía, acá yo lo... Vamos a dejar las arterias, ¿cierto? Y tenemos también, que no lo menciona, los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y cómo traspasa ¿cómo se llama? Cómo traspasa la circulación de la sangre. Entonces, Profe, ¿puede ampliar un poquito la imagen porque no se ve bien? Por favor. ustedes me dicen ahí, Profesora, ¿qué página era? Sí, gracias. la página 84. Entonces, ¿qué nos va a quedar pendiente? Déjenme ver si... Ya. Acá les puse... Se nos fue el de nosotros para arriba. Tenemos el corazón, tenemos las arterias y tenemos las venas. Esos son, ¿cierto? Vamos a hacer la rotulación del sistema... Ups, me fui a negro. He vuelto. ¿No se ve nada? No. Volvemos a la guía. Ya. Entonces, tenemos que la rotulación, entonces, ¿cierto? Ahí tenemos para que puedan anotar. ¿Ya? En su cuerpo. ¿Sí? El corazón, tenemos las arterias, que las marca de mayor profundidad, y las azules vendrían marcando las venitas. ¿Ya? Ante eso, ya deben hacer el cuadro, ¿sí? ¿Qué dice el cuadro? Ya que debo, se me perdió acá más, aquí tenemos los órganos y tejidos y poner sus funciones, y con esto se basan en el libro, ¿cierto? En la página 84 y 85. Por ejemplo, ¿qué nos dice del corazón? Dime, José. No. Nada. Corazón, léeme lo que dice el corazón en la página 84. Es un órgano formado por el músculo cardíaco y se encuentra ubicado en el centro de la cavidad torácica, detrás del esternón. El corazón se contrae y dilata para impulsar la sangre mediante los latidos. Un latido tiene dos fases. La sístole, el corazón se contrae y envía la sangre a la sangre. Bien, acá el Maximiliano también nos escribía que la función del corazón es bombear la sangre
a todos los rincones del organismo. Bien, y eso lo anotamos, y eso, y vamos definiendo cada una de sus partes. Tenemos la rotulación, ¿cierto? El corazón, las arterias y las venas. Entonces el corazón, según lo que nos lee el José, es el motor que impulsa, ¿cierto?, la sangre hacia todas las regiones de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué hablará de motor? ¿Qué lo hará mención a un motor? ¿Por qué lo comparará con un motor? ¿Qué creen ustedes? El motor del auto. Y eso, y si el auto no tiene motor, ¿qué pasa? No funciona. ¿Y qué pasaría entonces si nuestro motor, que es el corazón, no funciona? ¿Qué pasaría, Daniel? Nos morimos. Claro, entonces por eso lo hace, ¿cierto?, a comparación a un motor, ¿ya? Quedaría pendiente los vasos sanguíneos, las arterias, las venas capilares, la sangre, que también lo pueden sacar del texto, ¿cierto?, que leímos, ¿verdad? Y completar, ¿ya? Bien. No, profe. Ay, ¿Qué te faltó, José? lo de la... ¿Cómo? Lo saqué del libro. Lo saqué del libro de la parte de arriba que tú leíste, José. Mira, lo resumí. Es el motor. ¿Lo viste? Sí. Porque con esa explicación ya nos dice, ¿cierto?, que, o sea, ya al decirnos y compararnos que es el motor, quiere decir que sin nuestro motor no podemos funcionar. Entonces, ¿qué nos quedó pendiente? La segunda parte que la revisamos en nuestra próxima clase. Voy a dejar anotado Ciencias Naturales, páginas 84 y 85. De ahí se pueden apoyar, revisar próxima clase. El cuadro de resumen le voy a poner. Resumen. Muy bien. Entonces, pregunta para Alonso. ¿Qué importancia tiene nuestro motor? ¿Cuál es nuestro motor, cierto, de nuestro cuerpo? El corazón. Muy bien, Alonso, el corazón. ¿Cuál es la importancia del corazón, Matías? ¿Cuál es la importancia del corazón, el Matías? ¿Ah? ¿Cuál es la importancia del corazón? La importancia. La importancia. Si no hubiera corazón, ¿nos moriríamos? Bien, ¿cierto? Porque es nuestro motor. Ya, bien. Isabela, nómbreme dos componentes que tiene el sistema circulatorio que hayamos trabajado. La Isabela, ¿qué me puede nombrar, Guaine? Dos componentes. Ya trabajamos, hija, la clase hoy día empezó antes. Yo les informé porque ahora vamos al colegio. Guaine va a tener que conseguirse la materia, la Isabela. Listo, profe. ¿Me escucha? No, no te escuché ahora. La arterias. Ya, las arterias. Te escuché Las capitales. Ya, muy bien. Y la circulación de la sangre puede suceder de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras, Maximiliano, que bombea la sangre? ¿Qué, profesora? Que hay dos maneras en que se transporta, ¿cierto?, la sangre. ¿Cuáles son? ¿Cómo? O sea, tengo
tengo que decir. De Eh, eh, hay una de que usamos en matemática, de menor y ¿Cómo se? Ah, se me olvidó. tranquilo, ya. ¿Quién puede ayudar al Maximiliano? Tranquilo, Maxi. José, La sístole y la diástole. ya. La sangre, cierto, se bombea, ¿verdad? Con el circuito menor y el circuito mayor, ya. ¿Y cuáles son los glóbulos que nosotros encontramos en la sangre? A ver. Los glóbulos blancos y los rojos. Muy bien. Ya, mis queridos niños, espero que hayamos aprendido mucho. Recuerden la segunda parte. Vamos al colegio, volvemos y después tienen clases de... No, ya no tenemos más clases. Hoy día, ¿no? No. Clase de educación física y música. Pero no, Sería no martes. Vamos al colegio y después se tienen que volver a conectar si es súper cortito. ¿Ya? Si acuérdense que esta clase era 1/4 para las 10 y la adelantamos por lo mismo. ¿A qué hora es la clase de música? A las 10:30. A las 11:30. ¿Y la de educación física? Como las 10 y algo. Sí, pues 10:30. ya. Ya que nos estamos atrasando, ya. Besito, a las 10 nos vemos, cuídense. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, profesora. chao. Hoy llegan. Profesora. Nos vemos, hijos. Profe. Chao. Chao, chao.